Hola, ¿qué tal, compañeros y amigos ajedrecistas? Continúa el Campeonato de España 2021 y ahora es la ronda número 5. Se van a enfrentar dos de los líderes del torneo, Pepe Cuenca y Iván Salgado, los dos con 4 puntos, un paso perfecto hasta antes del inicio de esta ronda número 5. Pepe de negras, Iván Salgado de blancas. El ritmo de juego es 90 más 30 y vamos a saltar directo a la acción. Abre con E4 aquí Salgado. E6, ya intenta jugar una francesa aquí Pepe Cuenca. Tras D4 jugaría con D5, no sería la francesa. Pero ¿qué pasa? Que aquí Salgado le mete una sorpresa, le mete la jugada Dama E2, que ya evita la jugada D5 del negro. En caso de D5 se iría E por D5, donde el negro tendría que recapturar de dama en D5 y no de peón, ¿no? Debido a la clavada sobre ese peón de E6. Así que Pepe juega con C5, controlando ahí la casilla en D4, B3 para fianchetar el alfil, caballo C6, alfil B2 y E5 ganando espacio central, F4 intentando ganar más actividad ahí con su alfil de B2, D6 y caballo F3 incrementando la presión sobre el peón en E5. Aquí Pepe Cuenca ahora sí que ya debió haber comido en F4 en esta posición. Por ejemplo, tras E por F4 podría jugar con caballo C3 el blanco para intentar recuperar ese peón con caballo D5. Tras alfil E7 se puede enrocar largo, por ejemplo alfil F6 y D4 aquí abriendo la posición por completo. Tras C por D4 la intención es jugar caballo D5 para intentar recuperar el peón en F4, también el peón en D4 e intentar hacer valer el mayor desarrollo de piezas, ¿no? Aquí de las blancas. Por ejemplo, tras alfil E5 intentando aferrarse a ese peón en F4 sería caballo por D4 y tras una jugada natural de desarrollo como caballo F6 el blanco ya recupera su material con dama B5. Aquí no puedes jugar alfil D7 porque te dejas ese peón en B7 y se van a comer en C6. Incluso contra torre B8 que parece que te toca la dama, puedes meter la intermedia caballo por C6. Tras torre por B7, caballo por D8, rey por, caballo por y toda la línea esforzada, por ejemplo G por F6 y aquí el cañonazo torre por D6, desviando al alfil de la defensa del peón en F6. Tras alfil por F6, rey E8 y comes en H8, quedando con bastantes peones de más. Aquí por ese motivo es que el blanco recupera su material. La mejor jugada es enroque y ya puedes comer el peón. Bueno, aquí en la partida, tras caballo F3, Pepe no jugó E por F4, jugó con G6 y ya le permite la captura en E5 a Iván Salgado. Es verdad que tiene sus ideas, quiere meter alfil G7 clavando ese peón en E5 y para después ahora sí recapturar en E5, pero por supuesto que Iván Salgado no le va a permitir esto así tan libremente. Le mete dama F2 metiendo presión sobre C5. ¿Qué pasa si Pepe come en E5? Sigue caballo por y tras todos los cambios el peón en C5 se cae, así que tras dama F2 todavía no puede recuperar su material. Pepe Cuenca mete caballo H6 para meter un doble con caballo G4 y ahora sí recuperar su material. H3, Salgado no se lo permite, enroque corto y G4 ya ganando espacio en el flanco de rey. Rey H8 para meter un F5, ya Pepe Cuenca aquí ya quiere sacrificar un peón y abrir la columna F para intentar meter en problemas esa dama y ese caballo en F3 en la columna F. Torre G1, Salgado aquí pudo haber regresado el peón para tomar la iniciativa. Jugar con caballo C3 y tras D por E5 recuperando el peón, jugar enroque largo, ¿no? Incluso no comer en C5, sino simplemente jugar aquí a la iniciativa. Tras algo como caballo D4 que bloquea la acción de la dama sobre el peón en C5, puede jugar con G5 ya lanzando ahí los peones. Caballo G8, hay que retirar ese caballo a una casilla tan pasiva como G8 y alfil E2. Por ejemplo, caballo por que elimina al defensor del peón en G5 para comer en G5 tras alfil por y dama por G5. Ahora sí puedes comer en C5 para después traer la torre a G1, ¿no? Vemos que la dama se atrajo hacia G5 para meter H4 con ganancia de tiempo sobre la dama. En algún momento se viene H5 y es muy peligrosa la posición. Por ejemplo, una jugada natural como alfil E6 sería H4, dama F6 tocando el alfil en F3
y torre F1, ahora metiendo ahí algunas ideas de descubiertas, dama de 8 quitándose de esos temas, y H5 ya buscando a toda costa abrir la columna H, por ejemplo G5 para intentar mantener todo cerrado, pero H6 insistiendo en mantener la posición abierta y que no pueda cerrar con H6 y bloquear un poco la posición. Caballo por, aceptando el sacrificio, y dama de 3 sería muy fuerte. Ahora ese peón de G5 está prácticamente clavado. Vemos que hay rayos X con la dama sobre H6, con la torre en H1 por ahí. Tras algo como torre C8, bastante natural. Seguiría torre H5, ahora se amenaza a venir con la torre H1. Hay mucha presión sobre el peón en H7, hay presión sobre el caballo en H6 y es una posición muy difícil para el negro. Jugó torre G1, sin embargo, Salgado. Y aquí Pepe Cuenca ya, perdón, eso fue lo que pasó en la partida, pero Pepe Cuenca ya debe haber comido en E5 o simplemente permitir que le coman en C5, porque no es muy buena esta idea, que tras caballo de 4, fuerte jugada, que amenaza a comer en F3, prácticamente única caballo por, y tras E por D, el jaque en H4 es muy molesto para el blanco. Aquí la mejor jugada del blanco es ya jugar con rey de 1. Tras E por D4 vemos que este jaque obligaría al blanco a permanecer con el rey en el centro, perdiendo su derecho a enrocar. Por ejemplo, si juegas cualquier cosa como caballo 3, pues dama H4 y es muy peligroso para el blanco. Pues Pepe Cuenca, sin embargo, jugó con dama E7. ¿Y cuál es la intención? Pues le quiere meter un truco aquí a Salgado, que en caso de E por D6, que parece fuerte jugada, vemos que se toca la dama, se toca el alfil en G7, que parece que gana peón. La intención es dama por E4. Jugada intermedia, hay que tapar, y alfil por B2 ganando mucho material. Obviamente Salgado no se va a dejar estos trucos, le mete caballo C3. Le permite recuperar el peón a Pepe Cuenca tras D por E5, pero le mete caballo D5 con ganancia de tiempo sobre la dama en D8. Dama D6 y enroque largo. F6 que habilita la casilla en F7 para el caballo para proteger el punto en E5 y también intentar controlar un poco más la ruptura con G5. Dama G3 y caballo F7. H4, caballo D4 buscando los cambios. C3 desalojando ese caballo de su fuerte casilla centralizada. Caballo E6 y G5 ya se lanza ahí Salgado con todos los peones contra el rey negro. F5 buscando mantener la columna G cerrada. E por F5 y G por F5. Tanto era el ímpetu de Salgado de mantener la columna esa abierta, la columna G, de abrir la columna, que juega aquí G6. Un poco más preciso era la jugada H5 para meter un H6 ahí, que es muy peligroso. Por ejemplo, en caso de F4 simplemente dama G2, y en caso de que el negro coma en D5 sigue H6 y vemos que ese alfil queda prácticamente casado. Por ejemplo, en caso de caballo por H6 y G por H6, por ejemplo alfil F6, fíjense que alfil por H6 sería muy peligroso ya que tras la jugada C4 la dama tendría que retirarse, por ejemplo, no sé, a D6 supongamos, y aquí alfil por E5, ¿no? Es un cañón, ganando ya la dama. Vemos que C4 pues abre la diagonal del alfil. Y además alfil por F6 pues es prácticamente mate, ¿no? Por eso dama D6 es forzado. Bueno, aquí la mejor jugada tras G por H6 es alfil F6 por ese motivo. Alfil C4, ganancia de tiempo sobre la dama. Dama C6. Y vemos que la posición negra está muy restringida. Ya se amenazan por ahí algunos temas. Esa torre no puede venir a G8, por ejemplo, D4 aquí del blanco abriendo la diagonal de ese alfil a toda costa, E4 para mantener la posición cerrada y caballo E5, tocando la dama en C6. ¿Qué pasa si come en E5 aquí el negro? Alfil por E5 es un error muy grave, ya que tras D por E5 se amenaza dama G7 jaque, que es prácticamente mate ya, ¿no? Por ejemplo, si juegas cualquier cosa como alfil D7, pues te meto dama G7, caballo por y H por G. Vemos la acción del alfil en C4 cortando al rey. H por G es mate ya. Bueno, así que tras caballo D5 la mejor jugada del negro es dama C7
Y aquí dama por E4 con un ataque muy fuerte contra el rey negro. Además la torre de A8 y el alfil de C8 no hacen absolutamente nada, no contribuyen a la partida. Pues Salgado jugó con G6. Y aquí muy buena jugada de Pepe Cuenca, F4 tocando la dama en G3. Juega dama G2 Salgado, que quizás era un poco más preciso meter la dama en F2, porque como vamos a ver en algunas líneas, la jugada intermedia F3 de Pepe Cuenca es muy fuerte. Bueno, pues aquí tras dama F2, por ejemplo, en caso de que Cuenca juegue con caballo H6 para ahora sí amenazar comer en D5. Vemos que igualmente dama por D5, G por F7 es una posición muy peligrosa para el negro, ¿no? Por ejemplo, E4 tocando el caballo, perdón, torre por G7 es muy fuerte, ya que tras caballo por caballo G5 y se amenaza comer en F4, se amenaza C4 viendo la diagonal del alfil y es una posición peligrosísima para el blanco. Es un fuertísimo ataque contra el rey negro, perdón. Por ejemplo, tras caballo H6, que es la mejor jugada aquí del negro, se puede jugar con C4 ya sosteniendo ese caballo en D5 y tras algo como E4 el blanco puede jugar con caballo G5 y es aquí donde vemos que al no haber puesto la dama en G2, F3 no viene con ganancia de tiempo en este tipo de posiciones. Por ejemplo, alfil por, rey por, caballo por G5, H por G5 tocando el caballo y tras caballo G4, perdón, tocando la dama, dama H4, contraataque, se amenaza mate en H7, se amenaza el caballo en G4 y ya pierdes material. Pues Salgado jugó con dama G2 y caballo H6 igualmente de Pepe Cuenca. Aquí en caso de C4, que es la mejor jugada, la idea del negro es jugar con E4. Por ejemplo, en caso del cambio de alfiles hay que comer de caballo, porque si comes de rey, pues te meten G por H, ¿no? Con jaque a la descubierta no la vas a pasar muy bien. Y tras algo como caballo G5, tocando el peón, seguiría F3. Aquí es donde vemos ahora sí muy claro la diferencia de haber jugado con dama G2 y dama F2, ¿no? Que no fue lo que hizo Salgado. Por ejemplo, dama G3 buscando el cambio, dama por, torre por y caballo H5 contraataque sobre la torre, torre G1, F2, otra ganancia de tiempo aquí, torre G2 y alfil G4 ya ganando material. Aún así, C4 era la mejor opción para Salgado. Por ejemplo, tras caballo por H7 tocando la torre, torre F5 y jugar esta posición con calidad de menos. Perdón. Tras caballo H6, Salgado juega caballo G5 y aquí F3, cortando la influencia de la dama sobre el caballo en D5 y tras dama G3 simplemente dama por D5 y ya gana pieza aquí Pepe Cuenca. Alfil C4 que todavía insiste en mantener presión ahí sobre el caballo en E6, pero simplemente dama C6 manteniendo ese caballito defendido. Torre F1 intentando comer en F3 y E4 sosteniendo muy bien ese peón pasado en F3. Caballo por H7 tocando la torre, pero no pasa nada, simplemente torre F5, mantiene aquí Pepe todo bajo control. Caballo G5 regresa por ahí y B5 echando el alfil de C4 o forzando a la captura en E6. Salgado decide comer en E6, alfil por C4 abriendo la diagonal del alfil, ofreciendo el cambio de alfiles, alfil por, rey por, B por C4 intentando abrir la posición del rey, D3 de Salgado ya a la desesperada, tiene pieza de menos y intenta algo por ahí, ¿no? Meter un dame 1 y meter algún jaque molesto por aquí. Pepe simplemente se lo zampa, dice yo no me creo absolutamente nada, me lo voy a engullir y vamos a ver qué pasa. Dama E1, alfil D5, dama D2, jaque. Vemos que contra dama C3 pues tenía siempre este dama F6. Rey B1, rey G7, H5, torre 8. Ya está bastante ganada la posición, ¿no? Ya es pieza de más. Caballo H7 tocando la dama y dama E5 simplemente. Dama A5 intentando meter ahí un dama por A7 jaque. Pepe le mete F2 tocando la torre en G1.
y Salgado aquí con pieza de menos y con todos los peones pasados que tiene Pepe Cuenca, simplemente se rinde, ¿no? Aquí en esta posición. Bien, ahora sí vamos a ver la tabla de posiciones, cómo quedaron después de 5 rondas. Tenemos por aquí a Pepe Cuenca como líder absoluto del torneo. 5 puntos de 5, un paso perfecto. Por su parte, los Santos, Miguel Santos y Jaime Santos hicieron tablas en su partida, así que llevan 4,5. Vallejo Pons, David Antón e Iturrizaga con 4,5, también del Río de Ángel. Iván Salgado con esta derrota pues se queda en 4 puntos. José Antonio Herrera Reyes, el maestro Fide que jugó el día de ayer con Pepe Cuenca, está ahí con 4 puntos. Alexei Shirov con 4, Pérez Candelario 4 y Martín Duque con 4. Y ahora sí, amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Dejen su like, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.